Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa te vamos a contar cómo se está aplicando la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Buenos Aires, una de las 2 jurisdicciones que vienen registrando la aplicación de esta ley. Y también tenemos en un ratito más a 2 de los jóvenes que rompieron el silencio después de 20 años y contaron que fueron víctimas de abuso sexual en el tradicional Colegio del Salvador, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue la respuesta de la escuela, del colegio? ¿Qué dijo la iglesia? De eso vamos a estar hablando en un ratito más. Y también hoy, en el Día de la Pachamama, cómo se celebra esta jornada en el norte argentino. De eso también vamos a estar hablando. Así empezamos el programa. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó un exhaustivo informe que detalla el estado de situación en materia de acceso al aborto durante el primer año de vigencia de la celebrada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El objetivo es reducir las inequidades en el territorio y conocer los puntos débiles a mejorar. Parte del informe señala que desde el inicio de la gestión se incorporaron 298 nuevos centros de salud a la red de acceso al aborto de la provincia de Buenos Aires, alcanzando así un total de 498 establecimientos públicos que brindan la atención de abortos legales. Alcanzando así un total de 494 establecimientos públicos que brindan la atención de abortos legales. Sobre estos datos, hoy, en Punto Género, nos informamos de los avances y desafíos a resolver en el acceso al aborto en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y estamos con Carlota Ramírez. Ella es directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlota? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Gracias por invitarnos. No, qué bueno que estás acá para contarnos cómo viene la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Buenos Aires, que como decíamos al principio, no todas las jurisdicciones están llevando adelante este registro. No, hay 2 jurisdicciones, como bien explicaste, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En el caso, Ciudad de Buenos Aires hace años que viene publicando datos de aborto, en el resto del país no se publican y nosotros desde hace 2 años estamos publicando. Y la verdad que es muy importante tener datos porque es también sacar al aborto de la clandestinidad dentro del sistema de salud, ¿no? Eso siempre decimos, lo que no se registra no existe. Bueno, se está registrando y esto nos permite ver la implementación. La verdad es que a partir de la sanción de la ley duplicamos prácticamente los efectores, los equipos que se sumaron con el marco ya legal y bueno, y todo el trabajo previo que se venía haciendo. Te diría desde el 2018 que fue un punto de inflexión el debate parlamentario, además de que se perdió, independientemente de eso, sí a partir de ese momento empezó a incrementarse la demanda. Hoy lo que tenemos, nosotros trabajamos mucho en la provincia en garantizar un acceso con equidad territorial. La provincia de Buenos Aires es un territorio muy amplio, son 300.000 kilómetros cuadrados, 135 municipios. Había muy pocos que tenían equipos, las mujeres tenían que trasladarse. Trabajamos mucho en el 2020, pero la verdad es que a partir de la sanción de la ley se generó otro marco de posibilidad y de condiciones para los equipos y hoy en día nos quedan solamente 4 municipios de la provincia que no tienen ningún equipo dentro del territorio municipal. Vamos por partes. ¿Cuáles son esos 4? Son Sarmiento, Lezama, Coronel Rosales, que está a punto de abrir un equipo, estuvimos hace unas semanas con ellos, y San Miguel. Y San Miguel, que es conurbano, San Miguel. Que es conurbano. El resto están alejados de la provincia, son poblaciones pequeñas, tienen una cantidad de población que solicita la interrupción limitada y en general hay municipios muy cercanos y en el caso de Coronel Rosales, el Hospital Provincial de Bahía Blanca que está a 20 kilómetros y las mujeres acceden sin tener que viajar mucho. San Miguel es un problema porque es un municipio del conurbano. El año pasado tuvimos... Te iba a decir porque San Miguel es uno de los municipios que se ha declarado, pro vida, ¿no? Esta idea de, bueno, acá no... Incumpliendo la ley, digamos. Exactamente. No puede ser un municipio, o sea, la ley es clarísima.
hay que garantizar el acceso, no garantizan el acceso y registramos el año pasado un poquito más de 400 mujeres que residen en San Miguel y que eso lo publicamos en el informe, que tuvieron que acceder a municipios vecinos, municipios con mucha población, mucha densidad como Moreno, que recibe gran cantidad de lo que no atiende San Miguel, José Cepaz, Malvinas, o sea, municipios que son municipios que tienen una población muy grande, que además de su población reciben, porque sí reciben, tenemos 400 y pico de registros de mujeres de San Miguel. ¿Y por qué no cumplen con la ley? ¿Es posible que un municipio diga, bueno, acá no, yo no cumplo con la ley? ¿Es posible, no hay una forma de generar la posibilidad del cumplimiento? Bueno, nosotros estamos intentando distintas estrategias. Tenemos algunas posibilidades de que tienen que ver más con el diálogo y la negociación política, porque parte del problema que tenemos y que uno de los debates que estamos teniendo en este momento con la integración del sistema de salud tiene que ver con esa descentralización donde los municipios son la autoridad sanitaria dentro del municipio. Y ¿Quién es el intendente? Ay, ¿sabes qué? No sé quién Ahora es lo vamos el a buscar. intendente. ¿Quién es el intendente? Sé que tenemos una reunión pactada con el secretario de Salud para hablar de esta situación, porque ahora tenemos sí los números, sí sabemos que hay muchas mujeres que acceden y que la verdad está generando también un colapso de los equipos que tienen que recibir, porque es un número significativo. Menéndez, ahí me Raúl dicen. Menéndez. Gracias, Bueno, producción. creo que también, o sea, nosotros tenemos ciertas posibilidades que tienen que ver sobre todo con el diálogo, con ofrecer cuáles son las condiciones que necesitan. Nosotros distribuimos misoprostol en toda la provincia, o sea, capacitamos, podríamos generar las condiciones, es una decisión política. Es una decisión política del municipio. Y tenemos dificultades con el diálogo, porque no vemos, en otros municipios que quizás te plantean que tienen algunas dificultades porque no tienen el recurso humano, y es como el caso de Coronel Rosales, que estuvimos hace poco y estuvimos viendo opciones de las cuales de qué manera la provincia puede aportar, pero bueno, hay una voluntad de cumplir con la ley después de un año. En San Miguel, vamos a ver qué nos dicen ahora en la próxima reunión, no hemos tenido mucho éxito y no hay ningún equipo que esté dispuesto a participar de la red de acceso a aborto en la provincia. Y a las mujeres que en el municipio, que seguramente hay, que requieren o necesitan de una interrupción voluntaria del embarazo o una interrupción legal de embarazo, ¿qué tienen que hacer en el caso de aquellas que viven en San Miguel? Bueno, ahí hemos empezado a recibir a través de la Defensoría, por ejemplo, reclamos. Las mujeres en general se saben, circula de boca a boca, bueno, llaman al 0800, llegan por el 0800, nosotras no las derivamos a San Miguel porque sabemos que no hay equipos, en general hacemos la derivación que quede más cerca del municipio. Una opción que tienen las mujeres, digamos, para acceder, porque cuando están en la búsqueda de un servicio de acceso, la verdad es que lo que necesitan es resolver en ese momento. Exacto. Entonces siempre les decimos, bueno, que pueden llamar, que pueden escribir, si tienen obra social pueden llamar a Defensa del Consumidor, si no pueden comunicarse con la Defensoría. A organizaciones feministas que también sabemos, hemos tenido reuniones con Amnistía que nos han preguntado, hay pedidos de información, también la sociedad civil puede hacer incidencia solicitando información y pidiendo, tengo entendido que no les han contestado. No, y además la cuestión es resolver el problema en el momento, más allá de eso. ¿Qué otro dato, qué surge de este relevamiento en relación a el momento en que las mujeres van a solicitar la práctica? ¿De cuántas semanas están? Bueno, algo importante en relación al 2020 y al 2021 con la sanción de la ley es que el 90% de las mujeres, cerca del 91% de las mujeres que se acercan a solicitar un aborto están en el primer trimestre de gestación. Una gran mayoría en las semanas 7-8. Y lo que sí vemos es que está aumentando muy lentamente, aumentó 2 puntos en relación a 2020 las mujeres que llegan en un primer trimestre. Es decir, que
la difusión que hay y el acceso hace que las mujeres lleguen antes, que no tengan tantas barreras, que tengan que recorrer 25 efectores para encontrar uno que las reciba. Está publicado el mapa interactivo en la página del Ministerio y se puede acceder también y ver, están los horarios de atención y la localidad de cada establecimiento de salud. Entonces vemos que están llegando más rápido, duplicamos el número, hicimos 17.000 interrupciones, registramos en el 2020 33.000 en el 2021, lo que demuestra es que las mujeres, no es que hay más abortos, que esto hay que aclararlo, es que hay más abortos seguros. Antes esos abortos existían y se hacían en el circuito clandestino, se hacían con socorristas, se hacían en otras jurisdicciones. Hoy en día se hacen en la provincia de Buenos Aires, las mujeres no tienen que salir de su municipio, a lo sumo en el caso de San Miguel al municipio vecino, pero digamos es un colectivo, no tienen que trasladarse kilómetros. También estamos viendo otra cosa interesante que nos permite desarmar algunos de los mitos que hay en relación al aborto como un método anticonceptivo. El 60% de las mujeres que abortaron en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos cerca de 50.000 registros, lo hicieron, el 60% era su primera interrupción, es decir, que llegaron por primera vez. ¿Y se van con métodos anticonceptivos? Y se van con métodos anticonceptivos, ese es un dato que estamos tratando de mejorar, tenemos muchos equipos que no completan ese dato, pero de lo que tenemos completo, que es más de un 30, no, es cerca de un 50%, un poquito más del 50%, el 90% se van con un método anticonceptivo. No obstante, sí ahí hay un trabajo para hacer, porque en general se van con métodos que no son los que hoy estamos recomendando, no son métodos de larga duración, es una caja de anticonceptivos orales que no es la opción ideal para una mujer que acaba de tener un aborto y que claramente no quiere estar embarazada. Hay métodos más modernos, más seguros, que garantizan una cobertura, una eficacia mayor, como el DIU, el implante, el inyectable, y estamos trabajando para poder monitoreando también que las mujeres que lo eligen, pero sabemos que en los países donde nosotros tenemos una tasa baja de colocación de DIU, por ejemplo, sabemos que en países donde está muy instalada la consejería, las mujeres prefieren un método más seguro y de larga duración. Ese es un tema para trabajar. También el informe nos permite ver que el 45% de las mujeres que solicitan una interrupción no tienen gestas previas, no tienen hijos, o sea, ese es un dato interesante, porque llegan por la primera vez y es la oportunidad que tenemos de poder garantizar que no vuelvan con un segundo interrupción, darles un buen método seguro. Eso es algo que estamos reforzando mucho. Y el otro tema importante, bueno, hay dos que me gustaría mencionar. Uno es que estamos llegando también, estamos logrando que accedan niñas de menos de 15 años. El 2020 fueron 80 casos, en el 2021 son 180 y nos falta llegar todavía, porque son las que llegan, digamos, las niñas. Cuando bajamos en la edad llegan con situaciones de mucha más complejidad, es más difícil acceder si tenés 12 años que si tenés 30, pero bueno, sí estamos haciendo un trabajo a través de una mesa intraministerial que llamamos Niñas No Madres, de estar alerta a los equipos que identifiquen esas mujeres, y lo otro que estamos viendo es un 92% de mujeres que interrumpen con tratamiento medicamentoso, que también es bueno porque estamos bajando bastante lo que es el uso de las interrupciones quirúrgicas, y también en lo que es la interrupción quirúrgica, pasando de lo que es el famoso legrado al uso de aspiración. Es decir, estamos viendo que hay una ampliación también de la incorporación de nuevas tecnologías como prácticas para interrumpir. Queda un montón de trabajo, pero sí el tener datos nos permiten justamente empezar a caracterizar cuál es la población que nos pide, que solicita, cuál es la población que nos llegamos. Varones trans, por ejemplo, 4 tenemos registrados. Es una pregunta que nos hacemos: ¿a dónde van los varones trans que quieren abortar? Hay más de 4 en la provincia, seguramente. Sabemos que socorristas acompañan algunas situaciones de varones. Es un tema que todavía es un signo de interrogación. Pero bueno, poder empezar a ver cuál es la población que demanda, que solicita, que necesita, que no llega, y cuáles son los procesos de calidad de la atención que tenemos que mejorar. Excelente el informe, y que se hable, como vos decías, ¿no? Tener datos que permitan tomar decisiones a nivel de gestión para mejorar el acceso y sobre todo para planificar y prevenir
futuros embarazos no deseados, que ese es el objetivo también. Vamos a sumar a la conversación a la abogada Soledad Esa de Tucumán, de la organización Mujeres por Mujeres, y una de las abogadas, diría yo, fue la abogada en el caso Belén, un caso paradigmático en la Argentina de criminalización de una mujer cuando tenía o había tenido un aborto espontáneo. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mariana, la verdad que un gusto escuchar ese informe y bueno, siempre atentas con este tema tan importante, ¿no? Sí, ahora contanos qué está pasando en Tucumán. Decía Carlota que hay 2 jurisdicciones que registran oficialmente, digamos, desde la salud pública, qué está pasando con la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa en Tucumán? Bueno, en Tucumán tuvimos un augurioso cambio, ¿no? Pasamos de alrededor de 700 y pico de interrupciones de embarazo antes de la legalización de la ley, de la interrupción voluntaria del embarazo al número de 4.021 abortos en 2021, lo cual significa, coincido con Carlota, no es que la gente salió en manada a abortar, sino que se salió de la clandestinidad esa prestación que a consecuencia de la ilegalidad estaba oculta. Eso sin dudas es un dato muy importante. Ahora, en paralelo, lo que nos preocupa a nosotras desde la organización es, por ejemplo, 2 casos que hubo en enero, en el cual una niña de 10 años en uno y 11 años en otro se convirtieron en madre, ¿no? Tremendo. ¿Qué es lo que nos permite ver? Que las resistencias, me parece a mí, se han trasladado del campo de la IBE al de la ILE, ¿no? ¿Por qué digo que es algo lamentable? Porque no solo tenemos los casos de las niñas madres, como señalaba Carlota, sino también, como nos ocurrió a nosotras hace un par de semanas, una mujer de 33 años con 5 niños, con una patología hipertensa de base, con antecedentes de 2 embarazos con preeclampsia y demás, que terminó disuadida de interrumpir el embarazo precisamente por una cadena concatenada de obstrucciones que recibió en la atención sanitaria pública. Entonces, creo que ahí está el mayor desafío, ¿no? En esas resistencias, en los casos más trágicos. Completamente. Sole, vos venís siguiendo con mucha atención el tema de las presentaciones que se han hecho para declarar inconstitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son 36 los recursos en todo el país, de los cuales 3 han llegado a la Corte Suprema. Contanos de estos 3 casos, ¿qué significa que estén en la Corte Suprema? ¿Corre riesgo la aplicación de la ley, la vigencia, su continuidad? A ver, luego que se legalizó la 27610, luego que se reconoció el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, lo explico para quienes no lo saben, en distintos lugares del país, a forma de un laboratorio federal, si se quiere, de judicialización conservadora, se interpusieron una serie de acciones, precisamente como vos señalás, para invalidar esa ley que había corrido por los carriles democráticos y que tiene una legitimidad ética muy fuerte, construida a lo largo de muchísimos años de lucha del movimiento feminista y de muchísimas organizaciones de derechos humanos y de mujeres y demás. De esas 36, se rechazaron 32 y actualmente son 4 las que están en la Corte, una se sumó la semana pasada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Actualmente la Corte va a tener que resolver en el tiempo que la Corte, con sus plazos, que tiene una forma bastante particular de interpretar urgencias y demás, tiene su propia cronoterapia la Corte, va a resolver sobre estas cuestiones. Pero ¿qué es lo importante? No va a resolver sobre el fondo de la cuestión, esto es, sobre si la ley es válida o inválida en términos constitucionales y convencionales, sino va a resolver sobre la legitimación. ¿Por qué esto es importante? Porque previo a resolver si la ley es válida o no, lo que llegó a la Corte para resolver es si el grupo de ciudadanos que en distintos lugares impugnó esta ley
tiene capacidad jurídica para cuestionar en sede judicial la validez o invalidez. Recordemos que para el derecho, tener legitimación activa, se llama, tener legitimación procesal, no es cualquier cosa. Tiene una serie de requisitos, sobre todo porque tenemos un sistema constitucional donde una vez que las leyes se aprueban, se presume que han transcurrido por los carriles válidos. Entonces, que un grupo minúsculo de ciudadanos, solo porque no están de acuerdo con ciertas leyes, pudieran invalidarlas, alteraría el orden democrático. Entonces, lo que va a resolver la Corte es eso. Por supuesto que es muy importante porque vivimos en un momento, en una coyuntura donde los conservadurismos avanzan y podemos ver en el caso Dobbs de Estados Unidos cómo un precedente constitucional de casi 50 años se revirtió. Si bien no son los mismos sistemas judiciales ni constitucionales los que tenemos, pero sí es una forma de estar alerta acerca de cómo la soberanía sexual siempre está asediada por los conservadurismos, ¿no? Sí, sin dudas marcar la diferencia que nosotros tenemos una ley votada por el Congreso y en Estados Unidos estaba sostenida sobre este fallo histórico, ¿no?, de Roe versus Wade, pero sin la aprobación de un marco legislativo federal, ¿no? Y ahí es donde, se puso en riesgo ahora la posibilidad del acceso y garantizar este derecho en todo el país en Estados Unidos, dependiendo de cada estado, ¿no? Si es un estado republicano, han empezado a implementar estas prohibiciones o criminalizaciones o persecuciones incluso hacia quienes recurren a esta práctica. Y la otra cosa que te quería preguntar, Sole, tiene que ver con que hoy comenzó en Corrientes un juicio contra una joven, Ana, de 30 años, que está presa desde noviembre, luego de sufrir una emergencia obstétrica, un parto precipitado que tuvo un mal final, podríamos decir, en el sentido que no lo esperado del nacimiento con vida de una criatura. Y enseguida ahí el Poder Judicial persiguiendo a esta joven, criminalizándola, y ahora enfrenta un juicio por homicidio agravado por el vínculo. Vos vas a declarar, sos testigo en estos días, ¿no?, el 4 de agosto, como parte de su defensa. La pregunta es, ¿por qué se repiten estos casos? ¿Por qué todavía el Poder Judicial, la justicia en distintas provincias? Porque sabemos que no es el único caso, lamentablemente. Hay otras mujeres que hoy están o detenidas o con prisión domiciliaria o enfrentan un juicio como consecuencia de esta mirada patriarcal sobre un evento obstétrico. A ver, tenemos que pensar lo siguiente. La maternidad como hecho biológico ha sido históricamente una cuestión privada. Ahora bien, desde la institucionalización del parto y a propósito de las movidas conservadoras y principalmente desde el advenimiento de las democracias, los conservadurismos han trasladado su activismo al campo del derecho, ¿no? Sea para impugnar una ley, sea para impedir el reconocimiento del derecho a abortar o para utilizar el discurso del derecho y de la criminalización para castigar aquellos eventos obstétricos o aquellas decisiones con las que no acuerdan moralmente. Incluso cuando la voluntad de la mujer no ha intervenido, como ocurrió en el caso de Belén, ¿no? Eso es algo que lo hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Los eventos obstétricos adversos ocurren, los abortos espontáneos ocurren, y también ocurre que se entremezclan o se entrecruzan discursos biomédicos, discursos del derecho, discursos religiosos. Entonces, el uso de figuras penales más graves, como es la de un homicidio agravado por el vínculo, para castigar un aborto, sea provocado, sea espontáneo, vamos a ver cómo sea, es algo que nuestros tribunales han facilitado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Más allá de las cosmovisiones personales, éticas, religiosas o morales de los actores judiciales estratégicos de esta problemática, que es la criminalización por eventos obstétricos adversos,
hay evidencias científicas que no pueden soslayarse. Acá en Tucumán hemos tenido un caso en el que se ha absuelto a 2 progenitores de una niña de 14 años que también estuvo imputada por homicidio agravado por el vínculo a propósito de un aborto, en el marco de una causa en la que no se leyó atentamente la autopsia, no se prestó atención a la existencia de un certificado de defunción fetal. Entonces, digo, más allá de lo que cada uno piense del castigo que se merecen las mujeres que tienen un aborto o se provocan un aborto, la verdad es que la evidencia científica no puede soslayarse. La existencia de un certificado de defunción fetal desarticula la posibilidad de un homicidio porque acredita verazmente la existencia de una muerte intrauterina. Si hay una muerte intrauterina, entonces es imposible que ocurra un homicidio. Si una autopsia dice que es imposible determinar la existencia de vida o sobrevida después de un parto, entonces hubo un aborto. Digo, son cuestiones técnicas, pero que están fuertemente atravesadas por los prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí importante? Señalar el caso de Ana, señalar el caso de Clarita, que es el caso de Tucumán, porque Clarita y sus papás atravesaron 3 años de proceso hasta que obtuvieron la absolución. Una niña de 14 años, decís. 14 años que siendo inimputable fue imputada y tuvo que ser sobreseída. Es una cuestión desopilante, diría yo, por no decir triste y lamentable. Sí. Entonces, lo que tenemos que pensar es hasta qué punto esto no constituye un claro caso de violencia institucional, donde en base a prejuicios se niega el acceso a justicia y a un proceso libre de estereotipos, precisamente porque el Poder Judicial tiene el poder, valga la redundancia, de generar este tipo de violencia, ¿no? Sin duda. Bueno, muchas gracias, Sole, por estar del otro lado y acompañarnos y traernos claridad en estos temas que algunos y algunas pretenden hacernos los confusos, ¿no? Sí, la verdad que sí, está bueno que estemos atentas porque los conservadurismos no descansan cuando de autonomía sexual y de soberanía reproductiva se trata. Muchas gracias, buenas noches. ¿Tenemos denuncias en la provincia de Buenos Aires de casos similares? No actualmente, pero es importante una cosa en relación a lo que dice Soledad, porque quien le da entrada al sistema judicial es el sistema de salud. Porque si una mujer llega, y tenemos casos que los está acompañando el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, hay un equipo de abogadas que están acompañando algunos casos cuando se sanciona la ley, empiezan a hacer una revisión y sí, hay mujeres que están en procesos judiciales con esta carátula. Y ahí tenemos un trabajo para hacer en salud, porque si una mujer llega con un feto muerto, ¿por qué tenemos que llamar a la policía? ¿Por qué tenemos que hacer la denuncia? No somos policía, no somos el sistema judicial. Nuestro trabajo empieza y termina cuidando a esa mujer, haciendo lo que tengamos que hacer porque llegó descompensada, porque está sufriendo, porque está padeciendo, porque no nos importa por qué pasó lo que pasó, llega con un feto muerto, como dice Soledad. Nuestro trabajo es cuidar a la mujer, hacer el certificado de defunción y cerrar el caso. Pero hay una que es parte también del sistema patriarcal y de la función que cumplen las instituciones que no son las explícitas, no es cuidar a la salud, sino también es funcionar un poco como policía. Como policía, ¿no? Porque alguien llama al sistema judicial. ¿Cómo se entera el sistema judicial que en una guardia de un hospital hay una mujer que llegó con un aborto en curso o con un feto muerto? Bueno, ahí hay un médico, un enfermero, un ambulanciero, alguien del sistema de salud le da ingreso al sistema judicial y eso es algo que creo que tenemos que trabajar muy fuerte porque todavía queda mucho de esos resabios de que estamos acá para controlar o decime qué hiciste. No nos importa lo que la mujer hizo. Bueno, realmente. Muchísimas gracias, Carlota. No, gracias por invitarnos. Nosotras y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Presta atención de qué vamos a hablar ahora y tiene que ver con
que después de 20 años se rompió el silencio en torno a abusos sexuales que ocurrieron en un colegio muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de acá, a pocas cuadras, el Colegio del Salvador. Así presentamos el tema. Después de 20 años, denunciaron abusos sexuales en un colegio jesuita. Ya son 35 las denuncias contra el cura César Fretes, integrante de la institución. Sus víctimas relatan que los hechos ocurrieron entre 1997 y 2003, en el Colegio del Salvador, un colegio tradicional con más de 150 años de historia. En el año 2003, un grupo de padres fue a quejarse al colegio y las autoridades dijeron que no se podía hacer mucho. En lugar de denunciarlo, enviaron a Fretes a Mendoza y negaron los hechos. Pasados tantos años de silencio, 2 alumnos egresados en 2008 salieron a hablar, generando así un efecto contagio donde se suman muchas más denuncias. Hoy, en Punto Género, hablamos con los jóvenes que rompieron el silencio. Y estamos con Pablo Bío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirnos. No, gracias por venir. Y con Gonzalo Elizondo también. Buenas noches. Buenas noches, gracias Mariana. Bueno, qué revuelo. Quiero destacar que la primera nota donde los leí de Mariana Iglesias, una colega en el diario Clarín, me impactó muchísimo por esta práctica reiterada, ¿no?, de la Iglesia, donde hay algunas voces que hablan o cuentan lo que está pasando y instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, como en este caso el Colegio del Salvador, de la congregación jesuítica, silencian, tapan y sacan al cura acusado y lo mandan a otro lado. Y esto lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué pasó en el caso de ustedes? ¿Por qué ahora decidieron romper este silencio? ¿Cómo fue el proceso personal? Fue un proceso largo, primero que nada. Acá con Gonzalo, que somos amigos toda la vida, se nos dio de casualidad que los dos, por distintos motivos, esto se nos desbloqueó un poco de la mente y empezamos como a tratarlo un poco primero personalmente, internamente, porque obviamente que siempre hay mucho miedo, vergüenza, un montón de cuestiones, dolor, no entender también. Y creo que fue en el año 2019, por lo menos en mi caso más o menos, que empecé a entender algunas cosas que habían pasado en ese momento por alguien que me comentó, alguna de estas familias que denunciaron en su momento a este ser. Y a partir de eso yo desbloqueé un poco la idea de que lo que me había pasado, que yo tenía el recuerdo súper fresco, porque no me acuerdo nada de la primaria, pero eso me lo acuerdo fresco. ¿Cuántos años tenías? 11 años. Cuando pasaron estos episodios de abuso sexual. Sí, exactamente. Este cura era un tutor. Era un tutor, era un hermano, como le dicen ellos, que también hacía de tutor, que era como esa figura medio de cuidador, esa persona que teníamos de confianza, con el que supuestamente podíamos hablar cosas que si nos iba mal en el colegio, teníamos algún problema de conducta, un problema con algún amigo o algo, era esa persona de confianza a la que podíamos recurrir, que a su vez también hacía, no sé, de compañero espiritual y todo lo que en ese momento en el colegio se planteaba. Pero bueno, digo, un poco también volviendo a esa pregunta de por qué surge y por qué, de hecho ellos preguntan ahora, escuchamos de varios exalumnos que fueron a hablar y que les dicen ¿por qué 20 años después recién? Eso no puede ser una pregunta, uno puede hablar cuando puede. Cuando puede. Y en nuestro caso, que venimos como hace 3 años en este proceso y trabajando un montón de cosas con los dos, charlando, nos juntábamos a charlar en mi casa y decir ¿qué queremos con esto? ¿Qué estamos haciendo? Después de un largo camino, 3 años que hablamos con ellos, les dimos las oportunidades de que por ahí nos expliquen por qué había pasado eso. Explicaciones súper que no te conforman en nada, porque no hay explicaciones, sino que se escudan en excusas y simplemente un lavado de manos impresionante. Empezamos a entender que el único camino que encontrábamos para no solo sanar lo nuestro, sino que la cantidad de chicos que les pasó lo mismo y otros tantos que por ahí no se animan todavía a hablar y otros tantos en otros lados, porque no es solo nuestro caso, esto pasa en todos lados, puedan tener esa oportunidad de hablar, de saber que lo que sucedió estaba muy mal, sigue pasando y sigue estando mal, pero nosotros no teníamos esa oportunidad. A los 11 años nadie nos enseñó que estaba mal, nadie nos explicaba que estaba mal, nadie nos daba la oportunidad tampoco de por lo menos hacer frente a eso, porque si bien en el colegio también es real que esa especie de rumor corría mucho, de hecho hemos escuchado hasta situaciones donde, no sé, personas que tenían cierto poder, digamos, dentro de lo que era la parte más educativa, han hecho chistes sobre eso. Entonces a ese nivel llegaba ese rumor a voces que había.
no teníamos esa educación para enfrentarlo y por ahí nosotros para protegernos lo único que podíamos hacer era una especie de bullying o chiste interno que quedaba en eso. Por eso 20 años después lo podemos hablar, porque somos grandes, 32 casi de años y es más fácil. ¿Y cómo te sentís vos ahora, Gonzalo? Y para mí fue muy sanador poder dar este paso. De hecho, siempre con Pablo cuando charlábamos un poco era, bueno, parte de lo que buscábamos nosotros era poder aliviar esa herida y la verdad es que hablarlo es una herramienta muy buena para sanar, ya sea hablarlo, digo, el momento que lo hablamos con nuestra familia fue un momento clave también de entender la importancia de poder ponerlo en palabras y nada, recibir ese abrazo quizás que cuesta tanto, digamos, animarse a hablarlo y la verdad es que en lo personal es muy sanador por habernos animado a hacerlo y también recibir tantos mensajes de apoyo de amigos, ex compañeros, gente que por ahí nos hablábamos hace mucho y muchos que te agradecen porque también vivieron algo así y te agradecen por ayudarles a poder ponerlo en palabras o ese empujón quizás que necesitaban para decir, bueno, vamos a trabajar este tema, ¿viste? Y en ese momento, o sea, a pesar de que fue trasladado, un par de años después de que ustedes vivieran estos episodios de abuso, no se habló al interior de la institución, del colegio. No les dieron la oportunidad a ustedes de... No, oportunidad no hubo para nada. Nada. Para nada. No se habló hasta el día de hoy, digamos. O sea, hoy que empiezan las clases, no sé cómo habrá sido internamente, pero creo que haber sido la primera vez que se nombró esta persona por fuera de esto que te digo, los rumores o a voces que había ahí, pero nunca se nos planteó nada, nunca se nos dio la oportunidad. Que falleció, ¿no? Este cura. Falleció en el 2015. Y una cosa que quería preguntarles es, ¿quién era quién estaba a cargo del colegio en ese momento? ¿Quién era? Se llama Rafael Velasco y justamente es hoy en día el provincial, como se le dice en esa institución, el provincial de la provincia del Río de la Plata, que es Argentina y Uruguay, y es como el cargo máximo que hay dentro de los jesuitas a nivel provincial, que son estos dos países. Que es la congregación a la que pertenece el Papa Francisco, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algún intento de comunicarle a Francisco qué había pasado, qué les había pasado en el Colegio del Salvador? Sí, yo en pandemia, en junio del 2020, digamos, le mandé una carta al Papa Francisco, justamente comentándole esta situación, comentándole que yo me había ido a acercar al colegio a hablar en varias oportunidades, a pedirles que ellos se ocupen de este tema y se ocupen de hacerlo público, disculparse y remediar la situación, porque me pasaba hablándolo con compañeros que me decían, sí, a mí me pasó también y nunca me animé a hablarlo. Entonces yo identificaba que había un dolor en muchos que persistía y persiste en el tiempo, porque hasta que no lo puedas hablar, eso queda ahí. Y le escribí justamente para ver si podía interceder en este tema, porque entendía que él se estaba ocupando mucho sobre estos casos de abusos, ha aparecido, bueno, estuvo en Canadá recientemente, pero bueno, no recibí respuesta. Vamos a sumar a la conversación a otro de los compañeros de ustedes que también fue víctima de este mismo cura, que es Francisco Segovia. ¿Estás del otro lado, Fran? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Andan? Buenas noches. Gracias por sumarte. Todo bien. Gracias a usted. ¿Qué esperas vos? ¿Qué respuesta institucional esperás de parte del colegio? La verdad que a esta altura ya se me hace un poco complicado darte una respuesta a eso. Tengo entendido que hoy sacaron otro comunicado de ellos, en que la verdad que profundizar sobre el texto de ese comunicado me parece que no tiene mucho sentido, es como más de lo mismo, siempre repiten las mismas palabras y nada, me parece que habla por sí solo el hecho de que solo salgan a hablar por medio de un comunicado institucional recién después de 20 años y recién después de que estos hechos se hagan públicos. Porque por fuera de la respuesta institucional que también tiene que estar, a nosotros, a las autoridades, tanto de ahora como de ese momento, gente que conocíamos personalmente, también podrían acercarse a cualquiera de nosotros o escribirnos por una vía privada y tampoco lo hacen esto. Entonces, me parece que eso describe en general como la pobreza de esa respuesta institucional. Y en el caso de ustedes, ¿qué sería sanador? Porque la causa prescribió, porque este cura está muerto. Digo, ¿qué sería sanador de alguna forma? Bueno, primero que nada, seguimos con la fuerza y la energía de que la causa no prescribió.
Digamos, hay muchos casos y cada vez vamos aprendiendo un poco. Yo no, la verdad que de leyes o... Hay posibilidades, pero al estar el cura quien abusó muerto, ¿contra quién sería la demanda? O sea, puede ser una demanda civil en todo caso. Para empezar está la demanda civil, que es algo que nosotros primero iniciamos como un reclamo. Bueno, muy bien nos enseñó nuestro abogado, que se llama Carlos Lombardi, que hay una vía que es esta de presentar un reclamo más administrativo, el cual ellos hoy nos rechazaron, y el comunicado un poco que presentaron públicamente era avisando que nos habían rechazado ese reclamo, que aparte ofrecen un acompañamiento espiritual. Esa es como su forma de remediar lo que pasó. Y por otras instancias, creemos que el camino civil, tanto como el penal, por lo menos a las figuras del encubrimiento y tanto las personas que estuvieron ahí, que supieron del tema y que en vez de hacerse cargo en ese momento, o que pudieran haber hecho algo para ayudarnos a nosotros, digo, los hechos habían pasado, pero al tipo lo llevaron a Mendoza y quedó libre en Mendoza. Y murió libre. No es que es una persona que sufrió su vida por lo que hizo y un poco hasta desde el lado espiritual lo sufrió, sino que murió libre y murió tranquilo. ¿Dónde fue trasladado? ¿Ustedes saben en ese momento a dónde lo mandaron? Sí, lo mandaron a una comunidad de los jesuitas al lado del Colegio San Luis Gonzaga, que es ahí justamente en Mendoza. O sea, estaba a escasos metros de otro colegio con menores. Ellos en sus comunicados insisten en que tenía prohibición de estar con menores. Nosotros sabemos por distintas historias y por cosas que nos han dicho ellos en privado que esto no era así, que hubo momentos en que interactuó con menores y hasta su expulsión en 2007 sospechamos que no es por una investigación que ellos dicen que hicieron, porque no hubo tal investigación, porque si no hubiesen ido a hablar con otras víctimas, sino porque ocurrió otro caso. Lamentablemente hasta ahora no hay una denuncia pública en Mendoza ni nada por el estilo, pero sí sabemos que hubo interacción con menores y que es muy probable que haya pasado algo más. ¿Se pudieron contactar ustedes con exalumnos de esta escuela, de este colegio mendocino? Sí. No, mendocino no. Sabemos que obviamente que muchos periodistas que se acercaron a nosotros de Mendoza estuvieron ahí intentando contactarse. Como dice Gonzalo, digamos, a nosotros nos han dicho de forma más privada que la expulsión tuvo que ver con una reincidencia en un punto. Obviamente a la hora de hacerlo público niegan todo y es lo lógico, algo entendible en un punto. Y nosotros no lo vamos a poder comprobar nunca, a menos que alguien aparezca y diga, che, a mí me pasó. Que tampoco es lo que estamos exigiendo ni buscando, porque obviamente que cada uno es libre también y de mantener su tranquilidad en algo que obviamente es doloroso y súper triste y que puede costar un montón. No necesitamos tampoco que alguien hable, porque nosotros ya sabemos lo que nos pasó. No necesitamos justificar lo que sucedió. Fran, en tu caso, ¿qué repercusiones has tenido desde que este caso salió a la luz en estos días? Bueno, hoy creo que se cumplen 15 días más o menos desde que hice un descargo público en redes, que fue el día siguiente o 2 días después de que salía la primera nota en la que hablaban los chicos. Y a partir de eso, nada, una catarata de mensajes y de cosas como algo muy fuerte, mucha cantidad de gente. Me sorprendió, más allá de nuestro caso puntual, el hecho de que había muchísima gente a la que yo no conozco personalmente, incluso personas de otros países, que me hablaban a mí contándome situaciones que habían vivido, en muchos casos agradeciéndome y diciéndome que era la primera vez que lo hablaba, y como esto, como evidencia, la falta de canales todavía que hay para conducir los diálogos sobre estas cosas. Esto ya en un aspecto más general, ¿no?, de la cuestión. Creo que hay que hacer también líneas generales como ciertos esfuerzos para profundizar los diálogos en estas cosas, y en estos temas en particular, siendo abusos sufridos como por varones, aún más están como arrasadas esas vías de diálogo, y me parece importante también subrayar esto. Esto que traes es interesante, ¿no? Porque entiendo que cuando se trata de varones que han sufrido situaciones de abuso sexual por parte de otros varones, también hay sobre eso mucho más estigma, ¿no? Mucho más vergüenza tal vez por los propios prejuicios de una sociedad machista, patriarcal, que señala. ¿Qué les pasó a ustedes con esto? Creo que en nuestro caso, quizás por esta cosa de la amistad y poder empezar a hablarlo, también por, digamos, siempre lo destacamos y bueno, él lo dice muy claro, ¿no? Pero ustedes, las mujeres, a nosotros nos ayudaron un montón a entender que se podía hablar de esto, a entender que hablar de abusos no era algo malo, el estigma que había social y hasta cultural en un punto contra el hombre también existía, porque es como que te daña la hombría, como que si a vos de chico te tocó un hombre, vos de repente tenés problemas
sexuales, sobre tu género, lo que fuera, y tu elección es libre y no tiene que ver con eso, puntualmente. Entonces, sí, o puede haber un impacto, porque también puede haber un impacto emocional o el impacto que fuera, pero no necesariamente está vinculado exacto, a eso. 100% puede existir, pero digamos, como que está ese estigma, y de hecho mucha gente se nos acercó un poco más grande, ¿no? De personas del colegio a decirnos, bueno, se hablaba en nuestro grupo más privado, pero siempre estaba ese miedo de, bueno, el que dirán, que van a pensar, Claro. esto de dañar esta especie de hombría que hay por un sistema, obviamente, que entendemos de un machismo absoluto en todo sentido. A nosotros, yo hablo por lo menos particularmente de mí, a mí no me sucedió, por suerte siempre, o sea, no tengo problemas de hablar de eso, pero entiendo que existe. Entonces también es como que intentamos con todo esto de salir a hablar, de que se entienda que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y si te sucede y si te dañó algún tipo de cosas, está bueno hablarlo porque te puede ayudar también. ¿Qué les ayudó a ustedes o a vos, por ejemplo, a poder ponerlo en palabras? Y en mi caso particular, a mí me impactó mucho cuando sucedió lo de Telma Fardín, cuando ella salió a hablar. Siempre le estaré agradecido a Telma porque a mí me removió mucho, me hizo recordar mucho lo que me había pasado, y toda la gente de alrededor también, en redes sociales, en distintos lados, que hubo como una ola de gente comunicando que le había pasado esto y subrayando la importancia de hablarlo. Y ahí yo me di cuenta, creo que era fines de 2018, ahí yo me di cuenta que nunca se lo había dicho a nadie. O sea, lo tenía presente, me acordaba de esto, trataba de minimizarlo. Y ahí dije, no, bueno, podés tratar de minimizarlo, pero evidentemente hay una traba ahí. Y ahí fue como, ahí me empecé a animar a hablarlo, primero con amigos más cercanos, obviamente, empezar a buscar respuestas. Un proceso muy largo, imagínate que estamos hablando de hace casi 4 años. Y bueno, ir buscando respuestas, ir entendiendo lo que nos había pasado, ir entendiendo que hubieron responsabilidades institucionales, que hubo gente adulta que sabía lo que pasó y que no nos cuidó, que nos dejaron abandonados, dentro de un relato muchas veces muy hipócrita para mí, porque digamos, es una institución que enarbola muchas banderas acerca de valores, acerca de la formación humanística, y que cuando hubo que tomar decisiones sobre estos temas tan delicados, priorizaron la imagen institucional a los alumnos, a los chicos, que éramos chicos muy chicos que habían pasado esto. Y nada, entonces cuando uno va entendiendo, digamos, todas esas cuestiones, bueno, vamos avanzando y vamos justamente tomando esta decisión, por ejemplo, de hacerlo públicamente. Fran, ¿pudiste hablarlo vos en tu familia? Yo lo había hablado con parte de mi familia de una manera así bastante mala, en medio de una situación como de enojo, de una pelea, hace un par de años, de una manera mala de mi parte, digamos. Y bueno, recién ahora se enteraron hace 15 días. Fue medio como un aluvión eso, pero bueno, por suerte, nada, eso también habla y destapa otros diálogos. El ejercicio de poner las cosas en palabras y de salir de esos espacios de silencio siempre termina siendo algo, por lo menos desde mi punto de vista, muy provechoso, ¿no? Te agradezco mucho esta comunicación. Te despido. Vamos a hablar ahora, vamos a sumar. Ahora vamos a ver si sumamos alguna voz más, tal vez al abogado, y si no, seguimos igual conversando con ustedes. ¿Qué piensan para adelante? Después de esto, ¿no? Romper este silencio, marcar cómo fueron las cosas, permitir que otros varones que pasaron por esta misma situación, ¿ustedes calculan cuántos años de abusos hubo en el Colegio del Salvador de parte de este cura? De este cura creo que todo el tiempo que estuvo, sí, entendemos 6 años porque estuvo en el colegio, y suponemos que durante esos 6 años quizás al principio fue mejorando sus técnicas, porque era un tipo que constantemente trabajaba para esto, porque era una manipulación constante, digo, de conversaciones en pasillos, de conversaciones privadas, digo, no era que, digamos, era un tipo que constantemente creo que estaba con este tema, con lo cual suponemos que son muchos chicos y durante varios años. Y con respecto a tu pregunta que nos hacías recién, ¿qué esperamos para adelante? Yo creo que se abren varios planos. O sea, está el plano por ahí más personal de cada uno, que es esto que estamos diciendo de sanar. Hay un plano más institucional del colegio propiamente, de los jesuitas que tendrán que responder institucionalmente, y habrá responsables que tendrán que responder algún tipo de sanción, esperamos seguramente, y si no por la vía judicial será.
Y también creo que hay una cuestión más macro que tiene que ver con esto que decíamos, bueno, de por qué se encubren estos abusos, porque hay un modus operandi que constantemente es trasladar, encubrir, ocultar, y eso un poco hay que tratar de romperlo, hay que tratar de romper también que la Iglesia tenga tantos mecanismos institucionales, incluso en nuestra legislación, por la cual se protegen constantemente, porque prácticamente tienen una legislación aparte, donde la ley argentina... Sí, hubo algunos cambios desde que llegó Francisco, pero parece que no suficientes, ¿no? En relación a cómo tratar en las instituciones religiosas los casos de abuso eclesiástico, abuso sexual eclesiástico. Sí, también creo que yo entiendo que todo puede ser un aprendizaje históricamente, obviamente, y socialmente sucede, pero cuando se habla de chicos que se plantee que porque ahora tenés un protocolo, como ellos dicen, bueno, aplicamos un protocolo en el colegio, bueno, pero no es suficiente, porque a nosotros nos pasó hace cuántos años, 20 años, entonces siempre tenés que proteger a un chico, y sobre todo en el caso, digo, hablo de nuestro caso propio, pero creo que sucede siempre cosas muy parecidas, que es cuando tuviste la información, porque... Ese es el punto, ¿no? ¿Qué hiciste cuando supiste? Exacto, eso es lo más lamentable. Se me fue el tiempo. Gracias a vos. por la valentía, ¿no? De poner la cara, de contar, de romper estos silencios que a veces son tan dolorosos, pero que no solo creo que sanan a ustedes en forma individual, sino que ayudan también a sanar colectivamente, ¿eh? Sí, digo, como resumen de esto, y por lo menos a mí me gusta siempre decirlo, es que el que siente que le pasó algo, hablar es algo sanador en muchos aspectos, es lindo. Cuando empezás a compartir con gente, te olvidás de todo el dolor, empezás a tratarlo de otra forma, tu familia te va a querer, tus amigos te van a querer, tus amigas, no sé, quien sea va a estar ahí siempre con vos. Entonces, hablarlo, aunque a veces da mucho miedo, que es lo que nos pasa a todos, hablarlo es algo que sirve un montón y es súper sanador. Así que también creo que como mensaje también esto que vos decías, ¿qué queremos? Yo creo que quiero que la gente que pueda y necesita que lo hable, que estamos acá, nosotros estamos súper presentes para quien lo necesite también. Bueno, muchas gracias, A muchas vos. gracias. Se nos fue el programa, espero que lo hayan disfrutado en el punto de entender, ¿no? De entender lo que pasa muchas veces cuando estas cosas se silencian, se quieren tapar y se mira para otro lado. Que quienes sean responsables asuman sus responsabilidades. Nos vemos próximo lunes a las 23, como siempre, en Punto Género. Chau, buena semana.